no podríamos pasarnos por alto, amén, una fecha tan significativa para el creyente como lo es la muerte de Jesús, amén. Y para ello en esta preciosa noche vamos a dividir el mensaje en dos partes, amén. La primera parte hoy en el culto, la segunda en la vigilia, amén. Así que si usted quiere la continuación de esta enseñanza, pues en la vigilia verá la segunda parte, ¿sí? Sí, no hay cosa mejor, como dicen muchos, verse la película completa. Amén. Bueno, para ello les invito a abrir sus Biblias. Vamos por favor, ¿sí?, a hacerlo en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 26. Evangelio de Mateo, capítulo número 26. ¿Ya lo tiene? Vamos a dar lectura, versículo 36 en adelante, ¿sí? Mateo capítulo 26, verso 36 en adelante. ¿Lo tiene, mis santos hermanos? Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Verso 37, léalo. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Todos el verso 46. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos por favor sí, a inclinar nuestro rostro y vamos a poner esta enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora te damos gracias, Señor, por la oportunidad preciosa que nos permitiste, Señor, en este día, Señor, al otorgarnos el estar aquí en tu casa de oración. Permítenos ahora en esta noche, conforme a la grandeza de tus misericordias, Señor mi Dios, que podamos recibir, mi Padre, en este tiempo la bendición que hayamos venido a buscar. Mi Dios, conforme a tu misericordia, trata también con nuestros pequeños, tal cual como siempre, oh Dios, te lo suplicamos. Y permítenos, oh Dios amado, que como el cuerpo de Cristo, así, al recordar el hecho maravilloso de tu entrega por nosotros,
pueda también avivar, Señor amado, y renovar en nosotros nuestro espíritu, nuestro deseo de servirte, mi Dios, y que tu palabra halle cabida en nosotros. Te lo imploro, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, y te doy gracias, mi Señor. Amén. Sí, y amén. Bien, Evangelio según San Mateo, capítulo número 26, versículo 36. Hemos leído hasta el verso número 46. Sí, le invito por favor nuevamente a depositar su mirada en el verso 36, recordando que esta enseñanza sí sale algo fuera del orden regular de nuestro sistema de estudio, para poder concentrarnos, ¿verdad?, aprovechando la fecha con respecto, sí, al recordatorio de la muerte de Jesús. El mundo entero, sí, recuerda, por lo menos el mundo cristiano recuerda, sí, este precioso acontecimiento. Y para ello, sí, es necesario, pues también nosotros como seguidores de Jesús, también poder, sí, poner en nuestro corazón y en nuestra mente el énfasis a tan maravilloso acto, sí, en esa cruz. En el verso número 36 del capítulo 26, la Escritura nos dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba, dice ahí, o que se llama Getsemaní, que no era otro lugar más que el huerto de los olivos. También era conocido, sí, con ese nombre, el huerto de los olivos, un lugar cercano a Jerusalén, un lugar alto, un monte, sí, provisto de arbustos, árboles, muy propicio y fresco también para poder, diríamos, compenetrarse, si acaso así se lo desea, en una búsqueda un poquito más íntima con el Señor. Es bien sabido por el mismo Jesús que los tiempos de oración, hasta recomendados por él al pueblo, era de hacerlo en un lugar privado. Pero las condiciones propiamente en las que Jesús ya se enrumbaba para poder cumplir, en este caso, el destino final de su ministerio, es decir, su muerte, ameritaba que juntamente con sus discípulos, sus seguidores, Jesús pudiera tener, sí, diríamos, un último contacto con ellos. Mis santos hermanos, dice la Escritura en el versículo número 36, que luego que Jesús, sí, fue a ese lugar llamado Getsemaní, o recuerde que es igual que el huerto de los olivos, dijo a sus discípulos: sentaos aquí, sí, es decir, prácticamente en el huerto, pero separado de su presencia. Recordemos que la oración ya personal Jesús sí la hizo a solas. Dicen otros comentaristas bíblicos que se fue a un lugar, sí, apartado, a un tiro de piedra, más o menos cerca de unos 15 a 20 metros de distancia del resto de los discípulos. Pero de una manera muy especial, Jesús llamó a 3 para que estuviesen un poco más cercano a él. Siempre Jesús utilizó a Pedro, a Jacobo y a Juan como un remanente aparte de entre los 12. Lo hizo simplemente para compartir ciertas experiencias sobrenaturales, como lo fue en el monte de la transfiguración, donde Moisés y Elías le aparecieron a Jesús. Mi querido hermano, si Jesús, diríamos que intimó un poco más con ellos, porque ellos también demostraron un poco más de búsqueda que el resto de los discípulos. No que Jesús haya tenido alguna preferencia de entre los 12, sino que al que más busca, Dios también más le demuestra su gracia y su poder también. Si usted lo busca intensamente, de seguro experimentará cosas mucho más gloriosas que el resto del pueblo. Si usted también camina a distancia de Jesús, pero siguiéndole de lejos, también a esa misma distancia verá simplemente los destellos de su gracia. Pero el que camina cerca de él verá la gloria de su Dios de una manera mucha más efectiva, mucha más cercana. Ahora, ¿cómo considerar que estos eran las personas que le estoy diciendo, Jacobo y Juan? Dice la Biblia en el versículo número
Acompáñeme por favor al versículo número 37 brevemente, porque voy a volver nuevamente al verso 36. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de ¿quién dice ahí? De Zebedeo. Si me acompaña rápidamente al Evangelio de Mateo en el capítulo número 10, podremos corroborar que se tratan de Jacobo y de Juan. Evangelio según San Mateo, capítulo número 10, amén, verso número 2. Cuando el Señor elige a sus 12 apóstoles, ahí establece sus nombres. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Y dice primero Simón, el cual el Señor le llamó su nombre luego como Pedro o piedra. Y Andrés, su hermano. Y aquí tenemos a quién más. Jacobo, hijo de quién? De Zebedeo. Y Juan, su hermano. Amén. Cuando vamos, por favor, si me acompaña nuevamente al Mateo 26, versículo número 37. Si Jesús tomó a Pedro y a los dos hijos de quién? De Zebedeo. Es decir, Santiago y Juan. Amén. Sí, Jacobo, que es igual que Santiago, Jacobo y Juan. Jacobo también fue cambiado su nombre por Santiago. De hecho, este mismo Jacobo, es el autor del libro de Santiago, el que se encuentra después de la carta a los Hebreos. Mi amado hermano, el Señor estableció a 3 de ellos para poder intimar un poco más en la búsqueda de la oración. ¿Cuántos saben que a veces es necesario orar mancomunadamente? A veces es necesario no solamente uno por sí solo buscar al rostro de Dios en oración, sino también tener la apertura para que otros también se involucren dentro de esas mismas oraciones, y mucho más si el propósito es un propósito, diríamos así, general, un propósito para muchos, dentro de los planes de Dios. Y cómo no decir que el plan de Cristo habría de traer salvación a todos los seres humanos. Mi amado amigo, el propósito del sacrificio de Cristo era traer salvación al mundo entero. Pero no todo el mundo se benefició del acto de Cristo en la cruz. Solo los que creyeron en ese acto participan de de la gracia de la cruz. Los que lo rechazan simplemente pierden su oportunidad de poder ser salvos. Cuando vamos al verso número 36, retrocediendo en el texto que hemos leído, verso 36, Jesús llamó, recuerde, fue con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que dice el Señor que voy allí y oró. Mi amado, recuerde que Jesús había marcado toda su vida de ministerio, no solamente con milagros, con prodigios y con llenura de palabras o enseñanzas para el pueblo. La vida de Jesús también se marcó por ser una vida permanente de oración. De hecho, si usted me acompaña, por favor, vayamos a la Escritura. Dentro del mismo Evangelio, según San Mateo, en el capítulo número 21, capítulo 21, retrocedamos por favor unos cuantos capítulos. Evangelio según San Mateo, capítulo número 21. ¿Lo tiene? Versículo número 22. Tan importante era la oración en el ministerio de Jesús, que en una oportunidad Jesús, explicando una parábola con respecto a la maldición de una higuera, el Señor termina diciendo en el verso 22 a sus discípulos lo siguiente: y todo lo que pidiereis, ¿en qué cosa? En oración, creyendo, dice ahí la palabra, lo recibiréis.
Si retrocedemos, por favor, también al capítulo número 6 del mismo Evangelio según San Mateo, no solamente que la oración servía para poder solicitar algo, y obtener algo, sino que la oración, mi querido hermano, fue un distintivo dentro de la vida de Cristo. Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo número 6. ¿Qué nos declara el Señor? También podríamos leer en el capítulo del Evangelio de Lucas, lo vamos a hacer posteriormente. Dice el Señor, versículo número 6 del mismo capítulo 6, dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿En dónde, mi amado hermano? ¿O en qué lugar? En público. Si vamos al Evangelio según San Lucas, acompáñeme por favor rápidamente. Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 11. Solamente voy a leer el verso 1. No me voy a concentrar mucho en el asunto de la oración en este sentido, sino de otros aspectos. ¿Lo tiene? Lucas 11, verso 37, nos dice el Señor. Capítulo 11, verso 1, verso 1. Nos dice el Señor: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, obviamente, de orar, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y con ese antecedente Jesús le explica, en este caso la oración modelo, que usted la conoce como el Padre Nuestro. Ahora, cuando vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 26, ya para ellos ver a Jesús en acción orando no era algo extraño, sino que, recuerde, era un distintivo que a él lo identificaba como una persona de oración. Mas, sin embargo, mi querido hermano, la oración sí tiene un propósito. Cuando vamos, y acompáñeme al mismo Evangelio de Mateo, capítulo número 26, mire por favor lo que nos dice el Señor. En el mismo capítulo número 26, del cual estamos dando, la enseñanza, versículo, número, un segundito, 41, nos dice el Señor: velad y orad para que no entréis, dice, en tentación. Uno de los propósitos, no solamente de la oración, era de pedir algo y recibir algo, sino que la tentación tiene diríamos que tiene el atributo de guardar, para con quien ora a Dios, tiene la ventaja de guardarlo del mal. La tentación, recuerde que no proviene, de Dios, sino del maligno. Y la tentación, mi querido hermano, solamente puede ser vencida o puede ser pasada cuando alguien se dedica o pone su vida a la disposición de la oración. Jesús lo sabía, porque Jesús ya lo había experimentado en todo el trayecto de su ministerio. Ahora, entremos en materia en esta hora. Cuando vamos, por favor, al versículo 37, luego de que el Señor toma a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, es decir, a Jacobo, o lo que es igual Santiago, y también a Juan, comenzó, dice la Escritura, a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mi amado hermano, Jesús, recordemos esta parte, no era solamente el Hijo de Dios. Jesús también era un hombre. Jesús también fue él mismo identificado como el Hijo del Hombre. Y como hombre, la transición por la cual él habría de pasar, mi amado hermano, a cualquiera le hubiera afectado en su humanidad.
La Escritura nos menciona en el verso 37 que él comenzó a entristecerse y también a angustiarse. Y todo esto, dice la Biblia, pero en gran manera. Cuando vamos, y acompáñeme por favor a la carta de los Hebreos, mire lo que nos dice el Señor. Antes de la carta de Santiago. En la carta de los Hebreos, en el capítulo número 2, Hebreos capítulo número 2, ¿lo tiene? En el versículo número 10, mire lo que nos dice el Señor. Hay muchas razones por las que Jesús pasó por esta terrible angustia. Una de ellas narra Hebreos 2, verso 10. Dice el Señor, porque convenía, ya lo tiene, convenía a aquel por cuya son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos, ¿a dónde, mi amado hermano, los va a llevar? A la gloria. Pero ojo, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y cuando hablamos del autor de la salvación, hablamos propiamente de ¿quién? De Cristo. Mi amado hermano, Jesús fue sometido a la gran aflicción, que yo podría decir la aflicción de la cruz, la agonía de estar en el huerto. Recuerde que Jesús no comienza a sangrar cuando el látigo romano cae sobre su espalda o cuando la corona de espinas es enterrada en sus sienes, en su cerebro. No, la sangre de Jesús comienza ya a derramarse desde el momento que inclina, quiebra su espíritu en el huerto y comienza a orar, y su sudor, mi amado hermano, manifiesta la angustia como gota de sangre por lo que habría de venir. Es desde ahí, mi amado hermano, que Cristo comienza a consumirse, pero lo hace por quienes, para llevarnos, dice la Biblia, a nosotros a su gloria. Cuando vamos nuevamente, acompáñeme por favor a Hebreos 2, verso número 10. Sí, luego en el texto prácticamente de la mitad, que nos dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase. ¿Pero por qué? Por aflicciones al autor de ¿quién? De la salvación de ellos. Ahora, una, diríamos así, de las causas esenciales por la cual Cristo padece y comienza a angustiar su alma, su espíritu y su carne, es para nosotros darnos la ventaja, sí, de la salvación o de su gloria. Hay otro texto también en la carta a los Hebreos que quisiera compartirlo con usted. Cuando vamos, por favor, en el capítulo número 4 del mismo libro de los Hebreos, capítulo número 4, pero en el verso número 15. Ahí también Pablo, escribiendo a los Hebreos, da un precioso argumento adicional del por qué tanta angustia y tanto quebrantamiento en la vida de Cristo. Hebreos capítulo número 4. ¿Lo tiene? Verso número 15. Dice el Señor, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, dice ahí mi amado hermano. ¿En qué fue tentado el Señor? En todo según nuestra semejanza, pero con una exclusión o con una salvedad. Pero él sí, sin pecado, a diferencia de nosotros. Cristo era necesario que padeciera aún la angustia previa a la muerte, también para identificarse con nosotros cuando nos toque también a nosotros morir. Mi amado hermano,
Cristo padece también los dolores o la angustia de la muerte para poder también comprendernos en el proceso de nuestra propia muerte, pero para venir en rescate o en consolación de nuestra más, diríamos así, crisis, sí, durante nuestra vida. Sí, el proceso también de la muerte. Recuerde que todo hombre, mi amado hermano, nace, si acaso Cristo no viene durante el tiempo de nuestra vida, nace para morir. Amén. Cristo, sí, padeció la muerte para también lograr compadecerse de nosotros y socorrernos en los tiempos más, diríamos, difíciles de nuestra vida. El tiempo de la agonía o el tiempo del proceso de nuestra propia muerte. Mucha gente podría decir, el Señor no sabe lo que yo estoy sufriendo. Claro que lo sabe, porque Él también padeció y pasó por el proceso más doloroso que puede pasar el hombre. Pero Él lo hizo sin estar en pecado. Lo padeció como inocente, pero a veces nosotros padecemos nuestras cosas, pero porque somos culpables. Pero gracias a Cristo que Él limpia nuestra culpabilidad y sí, nos hace exento del juicio de Dios. Mi amado hermano, cuando vamos a Filipenses, quisiera por favor, sí, complementar lo dicho con lo que dice esta carta. Hay algo muy especial y yo creo como el ingrediente más esencial del por qué Jesús sí, pasa por el proceso aún mismo de la muerte. En la carta de Filipenses, capítulo número 2. ¿Lo tiene? Filipenses, capítulo número 2. Versículo 5 al verso número 8. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. ¿Ya lo encontró? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó, sí, el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse o a que sostenerse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo o esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte. Y muerte, dice ahí, ¿de qué? Muerte de cruz. ¿Por qué el Señor de manera esencial comienza a pasar por un proceso que Él bien lo pudo haber obviado? O bien se lo pudo haber saltado, porque Cristo, mi amado hermano, bien pudo haber traído salvación sin necesariamente pasar por, diríamos así, el doloroso proceso de la muerte. Sin pasar el gran proceso doloroso de la crucifixión. Mi amado hermano, pero Él lo hizo por la obediencia, sí, a su Padre. Mi amado hermano, cuando vamos a Mateo capítulo 26, vemos en el versículo número 37 que a entristecerse y angustiarse en gran manera. En el verso 38 entonces Jesús orando, claro está, orando le dice a su Padre, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y a sus discípulos les dice, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Cuántos saben que llevar la carga entre otros es más liviana? ¿Verdad? Pedir
cobertura en oración por alguna situación personal, por lo menos trae alivio sabiendo de que hay quienes están al tanto de mis necesidades y están intercediendo por esas necesidades. Pero recuerde, la carga sigue siendo suya. Amén. Y quien lo respalda en oración, lo único que hace es simplemente tratar de llevar con usted en este caso, su petición al Señor. Pero no por eso a usted eso le exime de que no, adopte usted su peso y lo cargue también. Usted no puede, bajo ninguna circunstancia, delegar su responsabilidad de oración a otro. Así sea su marido, su esposa, sus hijos o aún su pastor. La oración que usted tiene que hacer, mi amado hermano, puede ser auxiliada por otros, pero usted también tiene que orar. Amén. Usted también tiene que abrir su corazón, abrir sus labios y hacerle saber sus necesidades al autor de ¿quién? De su salvación. Cuando vamos al verso número 38, Jesús comenta: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad, dice ahí el Señor, velad conmigo. Dice en el verso número 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Ahora, muchos de pronto hasta en película ven que aparece una copa, pero no se refiere a esa diríamos así, a esa ilustración, sino a lo que metafóricamente hablando esto representaba. Recuerde que Jesús siempre ilustró sus enseñanzas con el pueblo por medio de las parábolas. Esta copa no era una copa así, diríamos, tangible. Era de alguna manera una metáfora, una manera de decir, un modismo de decir las cosas. Esa copa representaba, mi amado hermano, el trago amargo del proceso de la muerte por la cual Cristo tenía que experimentarla en su vida. Y claro que la muerte de Jesús no fue una muerte muy común. Fue la pena más severa que se le podía dar, en este caso a un condenado, teniéndolo en una clasificación de los más corruptos o los más perversos de su, en este caso, generación. La muerte de cruz solamente se aplicaba a los delincuentes más severos, diríamos a los más sanguinarios. A ellos se los determinaba con la pena de ese tipo de muerte, la cruz. Jesús, sin tener que pasar, diríamos, ese proceso, Él adopta voluntariamente el querer hacerlo. Pero en su carne había una resistencia. Recuerde que Él no solamente vino como hijo de Dios, vino también como hijo de hombre. Y su cuerpo, mi amado hermano, comenzó a sentir los estragos, de un proceso tan doloroso, tan angustioso como era la crucifixión. De hecho, mi querido hermano, quisiera que usted me acompañara a un texto, de referencia, como el ejemplo que también nos comparte en el libro de Colosenses, el apóstol Pablo. Cuando vamos en la carta de Colosenses, capítulo número 1. La carta a los Colosenses, capítulo número 1. ¿Lo tiene? Versículo 24. El apóstol Pablo, mi querido hermano, fue uno de los que se identificó, con los padecimientos de Cristo y la angustia en su cuerpo de tales padecimientos. ¿Ya lo encontró? Colosenses capítulo 1, verso número 24. Ahora
me gozo, decía él. ¿En qué se gozaba? En lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Es decir, esto él lo veía como una medida. Sí, lo veía, diríamos, sí, como algo, sí, a qué alcanzar. Ahora, yo, mi amado hermano, podría decir que la gente se aferra y lucha para alcanzar cosas, pero cosas que le puedan beneficiar. Pero no se esforzaría y lucharía para obtener cosas que le pudieran hacer daño. Por ejemplo, si usted quisiera tener dentro de su, diríamos así, orientación laboral, un ascenso, usted se sacrificaría sueños, sacrificaría tiempo, sacrificaría hasta diversión para poder prepararse, capacitarse y lograr escalar a tener de pronto dicho puesto. Y usted dirá, bueno, vale la pena sufrir, pero yo sé que al final del proceso el puesto me está esperando, ¿verdad que sí? Es decir, hay algo beneficioso por el cual me estoy esforzando. Pero usted se esforzaría simplemente para decir, venga, luche, sude, cánsese, pero para alcanzar más aflicción, para alcanzar mayor dolor o mayor sufrimiento. Usted dirá, no, pues hermano, yo a ese tipo de lucha yo no le hago. A ese tipo de combate yo no me meto. Porque si lo hago, lo que me espera más adelante no es en la vida, estoy hablando terrenal, no me espera ventaja, sino menosprecio. Es decir, me voy a esforzar de pronto para que la gente, en vez de que me tienda la mano, simplemente luego me vire la cara y me haga una mueca y me abandone. Yo digo, sí, ese fue el ministerio de Jesús. Cuando llegó al clímax, sí, diríamos así, a la cumbre del ministerio, de la obra de la cruz, ¿cuántos estuvieron a su lado? En el monte Calvario, ¿cuántos estuvieron? ¿Cuántos discípulos estuvieron ahí? Diciéndole, vamos Jesús, si aguanta, ya falta poco, sí, deja que te ensarten la lanza y puedas morir y cumplir. ¿Cuántos estuvieron ahí animándolo? Ni uno de sus discípulos, de los 12, ni uno solo. Mi amado hermano, todos, dice la Biblia, todos le abandonaron. Diríamos, sí, esta meta es la que Pablo buscaba. Mira lo que dice el versículo número 24. Me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Verso 25. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestada a sus santos. Y dice en el verso 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza, dice ahí, de gloria. Pero eso es Cristo en la actualidad para la iglesia, una esperanza. Amén. Pero en la tierra se vive una realidad, mi querido hermano, de oposición, como lo que Pablo pudo experimentar y pudo transmitir en el verso 24. Cuando vamos nuevamente, mis santos hermanos, al Evangelio de Mateo, capítulo número 26, dice el Señor en el versículo número 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino, como lo dice el Señor,
como tú. Ahora, esta oración, mi amado hermano, fue un vivo reflejo de lo que Él le enseñó a sus discípulos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vamos, y acompáñeme por favor nuevamente al Evangelio de Mateo, pero en el capítulo número 6, veamos por favor qué es lo que Jesús le enseñaría a sus discípulos. Versículo número 9 y verso número 10. Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 9 y verso 10. Vosotros pues oraréis o hablaréis al Padre de esta manera, así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y dice el verso 10, venga tu reino. ¿De qué manera? Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, ¿para qué Dios o para qué Jesús solicitaba que el reino de su Padre se estableciera en esta tierra? Para que se haga su voluntad, así como Él la hace, ¿a dónde? Allá en el cielo. Cuando Cristo está en el huerto de los olivos, cuando está en ese lugar llamado Getsemaní, dice el Señor en el versículo número 39, Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. No se haga como yo quiero, sino, dice ahí, como tú. Ahora, nuestra oración lleva esa connotación, mi querido hermano. Cuando tú le pides a Dios en oración, en tus momentos de angustia y de dolor, en los procesos más difíciles en el cual el mismo Dios te introduce, tú le pides a Dios que se haga la voluntad de Él o la tuya. Por ejemplo, cuando tú estás pasando de pronto por un duro proceso de separación, ¿qué le sueles pedir a Dios en tu oración? Que el matrimonio se haga pedazos, se termine de romper, o que el matrimonio se una. Por lo general pedimos que el matrimonio, ¿verdad?, se salve, el matrimonio se restaure. Cuando tu hijo de pronto, si Dios no quiera, cae o tiene una enfermedad terminal, ¿cuál es tu oración? ¿Que se sane o que lo termine de matar? ¿Verdad? Por lo general suelen ser nuestras peticiones inclinadas a nuestra propia voluntad. Por lo general es así. Cuando te han informado que están despidiendo en el local 1 o en el área tal, y viene el proceso de la eliminación, así como que va subiendo piso por piso, ¿cuál es tu oración? ¿Que te terminen de botar del trabajo o que te quedes estable en el trabajo? Si somos realistas y nos metemos la mano en el corazón, siempre pedimos conforme a nuestra voluntad. Y a Dios le decimos, Señor, que voten a todos menos a mí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nuestra voluntad, por lo general, suele ser la que nos identifica en nuestras oraciones. Pero mi amado hermano, Jesús no oraba de esa manera. Jesús, si bien es cierto, en su carne se estremecía por lo que habría de venir, no por ello en este caso sus temores marcaron su vida de oración. A diferencia de nosotros, cuando estamos en angustia y en dolor, son nuestros temores los que conducen nuestras oraciones y nos hacen pedir cosas que inclusive podrían catalogarse contrarias a la voluntad de Dios. Por el temor, por el miedo, por la situación de pronto tan apretada. Mi amado hermano, Cristo nos enseña en medio de esta terrible prueba para su carne, no recibir, dice la Escritura, conforme a lo que Él quiere, sino, dice el verso número 39, sino como tú. Verso 40. Cuando Jesús termina esta previa o esta oración inicial,
Viene, dice la Biblia en el verso 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Ahora, aquí hay algo importante, mi amado hermano, porque este proceso se va a repetir en 3 oportunidades. En 3 oportunidades. Ahora, yo sé que el interesado aquí, en este momento, por el cual estaba, diríamos, pendiendo de un hilo su vida, era Jesús. Y eso, mi amado hermano, a mí me da también, sí, me da, diríamos así, una especie como de, diríamos, indicio, ¿sí?, de cómo puede llegar a ser nuestro comprometimiento hasta el punto de que nuestras vidas, si no están involucradas en el problema, podríamos verlo con mucha indiferencia. Mi amado hermano, bien dijo Satanás cuando confrontaba a Job delante de Dios, diciéndole, acompáñeme al libro de Job. Vayamos al libro de Job. ¿Ya encontró el libro de Job? Sí. Libro de Job. En el capítulo número 2. Satanás, dicen muchos que sabe más por viejo que por diablo. ¿Sí? En el verso 4 y 5, él hace una proclamación, pero con mucha, diría para mí, con mucho, ¿sí?, respaldo. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo encontró? Job capítulo 2, verso 4 y 5. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, mire, piel por piel, ¿sí?, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Verso 5. Extiende ahora tu mano, toca su hueso. ¿Y qué más quería que toque? Su carne. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ahora, mire lo que dice en el verso número 4. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Ahora, en el momento de la oración de Jesús, porque aquí, a eso lo quiero inclinar. ¿Quién estaba en peligro de muerte? Pedro, Jacobo, Juan, los otros discípulos, ¿sí? ¿Quién estaba en peligro de muerte? Era Jesús. Y Jesús, sabiendo él lo que habría de venir, obviamente, mi amado hermano, queriendo tener un respaldo, queriendo tener compañerismo en donde apoyarse en el momento más crítico de su ministerio, acude obviamente a los suyos para encontrar en los suyos de pronto un aliciente en su momento más difícil. Yo pregunto, cuando usted está enfermo y necesitado, ¿qué tal le cae la visita de un ser querido? ¿A cuántos los han visitado en tiempos de angustia? En tiempos difíciles. ¿Cómo usted saborea esa visita? ¿Cómo usted se siente cuando usted está tendido en una cama de un hospital y ve una cara conocida? ¿Ah? Es como que ve un ángel y dice, ay, gracias, si es cristiano, gracias hermano, se ha acordado de mí. Oiga, qué bien que me ha hecho el poder conversar con usted. ¿Verdad que se siente confortable? Así venga con las manos vacías. Sí, su presencia a usted lo motiva. La presencia de ese ser querido o de ese hermano en la fe le alienta, le hace ver que usted no está solo. Como en una oportunidad yo a usted le pude testificar acerca de una hermana hace muchos años atrás, en la cual había sufrido ella en su pie una lesión. Y dentro de esa lesión había sido tan complejo el asunto que hubo una torcedura, le había salido como una especie de nacido y su pie no lo podía mover.
Y ella, mi amado hermano, había estado orando y clamando a Dios. Porque como cosa curiosa, digo curiosa entre comillas, sí, ella había dejado de asistir a la iglesia por esa lesión. Y los hermanitos de la iglesia, como suele ser su costumbre, entre comillas, que son bien responsables, se olvidaron de la hermana. ¿Sí? Es decir, nunca la fueron a visitar. Sí, mi querido hermano, y en esa situación yo caí enfermo. No por ella, sino una enfermedad aparte. Me dio fiebre, me recuerdo tanto, ¿sí? Estuve postrado también en cama. Y en esos arrebatos, como suele decir mi esposa, sí, me levanto, me pongo de rodillas, clamo al Señor. Y el Señor, yo estaba volando en fiebre, el Señor me dice, anda, vístete y visita al hermano. Y yo, Señor, pero así, sí, así. Yo enfermo, hermano, con fiebre. Sí, me vestí, sí, y bajé. Y mi esposa ya se quedó media atónita. ¿Y a dónde vas? Porque ella sabía que estaba enfermo. Sí, pero ella también me conoce, que en los arrebatos dice, el Señor es verdad el que está haciendo la obra. Sí, le digo, voy. Y me fui con fiebre, hermano. Llego a la casa, toco la puerta, me recibe la mamá de esta hermana y me dice, pasa, hermano. Justamente, sí, mi hija está en este momento postrada en su cama, en el cuarto. Hermana y hermano, cuando aparezco así como fantasma ahí, yo creo que estaba más enfermo que la misma enferma. ¿Sí? La hermana me ve y se echa a llorar. Y me dice, hermano, no era pastor obviamente. ¿Sí? En este momento yo le había dicho al Señor, Señor, los hermanos son ingratos. E inclusive hasta un poco desilusionada con el Señor, le había dicho, Señor, si tú no me haces ver, sí, que tú eres real, mandándome a alguien, hasta pensaba apartarme del Señor. Y veo que Dios me ha escuchado y lo ha enviado a usted. Hermano, no le alargo mucho el asunto. Yo salí sano de esa reunión. Y la hermana recibió también sanidad. Los dos enfermos salieron sanos. Un enfermo orando por el otro enfermo. No sabía yo quién estaba más grave, pero el Señor se glorificó. Porque compartimos juntos, aún en malestar o en enfermedad, si compartimos la misma fe. Mi amado hermano, Jesús quería ver en medio de sus discípulos un respaldo en el momento más difícil de su vida. Pero a veces parece ser que cuando las cosas se ponen feas en la vida de los hermanos desaparecen, en vez de ser más unidos que nunca. Yo sé en mi caso personal que como pastor estoy obligado, óigalo bien, obligado a gusto o a disgusto a hacer la labor que el Dios me ha demandado. Ahora, si lo hago de disgusto, la tarea, como dice Pablo, me ha sido impuesta. Pero si lo hago con amor, recompensa tendré. Pero amado hermano, esa labor no solamente se la puede enclaustrar en el pastorado, es una labor que debe de llevarla toda la iglesia. Amén, ¿sí me está entendiendo? De pronto tú estás encerrado en tu propio mundo y no sabes cómo está tu hermano en la fe. Vives tu propia vida y estás desorientado de la vida cristiana. Pregunto yo, ¿tú sabes si tu hermano en la fe comerá o vino o no vino merendando el día de hoy? Si está enfermo o no está enfermo, si cayó accidentado o no cayó accidentado, si necesita o no una visita tuya. ¿Verdad que no? No estás... Como dicen los muchachos, no estamos en la jugada. Mi amado hermano, Jesús sabía que en su momento más crítico necesitaba el respaldo de sus discípulos. Mas sin embargo, cuando retomó, mi amado hermano, una visita, diríamos sorpresa. ¿Cuántos saben que cuando uno está en angustia, su cuerpo también está en angustia? Y por ende el ser, todo del ser está intranquilo. ¿A cuántos les ha tocado esperar
en las salitas afuera así de un salón de cirugía. ¿Ah? Uno está angustiado, está entrando, saliendo. Si ve, verá, al que pasa por una puerta, usted, ¿será para mí? De pronto, cuando van a llamar, ¿será que será para mí? Y usted está intranquilo. No con esto le digo que el hecho de que estemos intranquilos no significa que no tengamos confianza en Dios. Tenemos confianza en Dios, pero en nuestra carne sí padecemos. En nuestra carne. Mi amado hermano, Jesús estaba turbado, recuérdalo. Y dice la Biblia, yendo un poco adelante, sí, cuando vamos nuevamente a Mateo capítulo 26, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando, le dijo a su padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Una oración muy pequeñita. Y de seguro Jesús, mi amado hermano, todavía no encontraba en su espíritu. ¿Qué cosa no encontraba en su espíritu? No había paz todavía. Él sabía que había nacido para morir en la cruz. Eso él lo tenía claro, porque inclusive en los mismos capítulos anteriores de Mateo, ya Jesús en 2, 3 oportunidades les había dicho a sus discípulos: ¿no sabéis que el Hijo del Hombre tiene que morir y al tercer día resucitará? Él ya se los había dicho. Pero cada día que pasaba, el tiempo, sí, aquellos que han pasado por operaciones programadas, que le dicen: usted está para que le operen tal fecha. ¿A cuántos han entrado en esos procesos? ¿Verdad? De pronto se le dice: mira, usted lo vamos a operar, estamos mes de marzo, ¿verdad? Perdón, abril, perdón, sí. Y le dice: a usted lo vamos a operar para el mes de agosto. Si se lo dicen ahora, usted está tranquilo, bueno, falta. Pero si entra en la semana de la operación de agosto, ¡ay! ¿Verdad? Ya ni duerme. ¿Verdad? No porque no confía en Dios, su carne comienza. ¿Sí? Comienza a temblar. Y Jesús, mi amado hermano, en su carne, ¿sí?, comienza a angustiarse. Y trata de buscar apoyo. Y dice la Biblia en el versículo número 40: vino luego a sus discípulos y cuando los encuentra, ¿verdad?, como todo buen colaborador, los encuentra rogando, pidiéndole al Padre Celestial: Padre, dale fuerza a mi Señor, dale fuerza al Maestro, dale fuerza a Jesús, a nuestro Rey, al que le gritamos la semana pasada: Hosana en las alturas. ¿Verdad que así lo recibieron? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda la predicación del domingo? ¿Cómo lo recibieron a Jesús una semana anterior? Eran sus discípulos los promotores de toda esta bulla. Sus discípulos. El resto de la gente siguió en avalancha lo que ellos decían. Mi amado hermano, cuando él va y los encuentra, dice en el versículo número 39, sí, perdón, en el versículo número 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Diría yo, roncando, como mucho pueblo ora. Y dijo: ¿a quién? A los que había seleccionado. Acuérdense que había seleccionado ¿a quién? Pedro, Jacobo y Juan, de pronto los más confidentes. ¿Sí? Diría cualquiera: mi brazo derecho. Mire que Jacobo y Juan, ¿qué querían sentarse? ¿Dónde querían sentarse Jacobo y Juan? Uno a la derecha y otro a la izquierda. Ahí nos tienes, para que todo el mundo nos identifique y nos vea, sí, que somos tu brazo derecho y tu brazo izquierdo. ¿Verdad? Claro, querían identificarse en la gloria, pero no querían identificarse en el sufrimiento. Lindo pueblo. Hay quienes en la iglesia solo quieren identificarse en la gloria, pero no en el sudor, no en la oración. Somos muchos en la iglesia y sé que estamos de feriado. No debería ser feriado Semana Santa. ¿Sí? Porque mucha gente no lo usa para santificar una fiesta tan solemne. Hay quienes lo utilizan simplemente para el orgullo de la carne, nada más. Antes, en tiempos más antiguos, había mucho más temor de Dios.
en semanas como esta, ¿verdad que sí? La gente era más temerosa, más respetuosa, ¿verdad? Más allá de las tradiciones de nuestra gente, de que no te bañes porque te vas a hacer pescado, que no comas carne. Bueno, son tradiciones de viejas y de fábulas. La Biblia dice que de estas conversaciones tenemos que evitarlas, ¿sí? Porque no edifican, pero la gente era más temerosa. Amén. A uno lo sentaban a ver así sea una película cristiana y dice, mira el Señor, hasta la gente lloreaba, moqueaba. Ahora no. Mi amado hermano, temor del Señor sí, se ha ido apagando con estas generaciones. Cristo, para, diríamos, reducir todas estas palabras, Cristo, mi amado hermano, dentro de una de sus advertencias para estas generaciones, dijo que en los últimos días si habría del Señor hallar fe en la tierra. Lo dijo como una gran interrogante, una pregunta. ¿Por qué? Porque la fe del hombre, en vez de ir en aumento, va disminuyendo, va en un decrecer. Y Jesús se acerca a Pedro, al que lo había dejado de pronto a la cabeza juntamente con Santiago, sí, con Jacobo y con Juan, y le dice, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Y uno que el Señor se acerca y le dice, fulano, ¿se acuerdan de la predicación de fulano? ¿Sí se recuerdan todavía? ¿Qué pasó? Durmiendo, Pedrito. Amado hermano, ¿cómo habrá estado Jesús? Por lo menos en ese momento, él necesitaba a alguien que lo alentara. Pero aún hasta en el momento más difícil de su vida, aún él todavía tenía que estar pendiente de los que por 3 años y medio se había, mi amado hermano, dedicado por completo a enseñarles. Recuerde, ellos ya estaban en la graduación. Y en la graduación, diríamos así, capa y museta no habían llevado. Cuando deberían de ser los implementos esenciales para poder, sí, recibir la graduación. Mi amado hermano, Jesús les dice, ¿cómo es posible? Le dice a Pedro, 1 hora no has estado conmigo, acompañándome. Amado hermano, no le puedo decir el rostro que tenía Jesús, pero para que otros comentaristas bíblicos hayan dicho que Jesús en el momento de la oración haya estado sudando hasta sangre, mi amado hermano, su rostro debió haberse transformado por el dolor y la angustia. Pregunto, cuando usted se acuesta un día con dolor de barriga, ¿cómo tiene el semblante? ¿Ah? ¿Cómo le queda a usted el rostro? Un día que le dé disentería, al otro día amanece esquelético, flaco. Y eso se ve en el rostro. Mucha gente dice, hermano, ¿qué le pasó que no ha dormido hoy día? Todo el rostro se le desencaja. ¿Verdad que así pasa? Mi amado hermano, Jesús debió haber salido de su primer tiempo de oración desgastado, angustiado. Y en vez de recibir aliento cuando regresó a ese minúsculo grupo de servicio, lo que encuentra es una gente adormecida. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Por lo que había dicho, lo leímos en Job. Porque ellos no habían sufrido todavía, ¿en qué cosa? En su piel, en su cuerpo, la angustia y el dolor que Cristo ya comenzaba a sentir. Piel por piel, dijo Satanás. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y eso es sencillo de poder sacar al aire. La mujer puede tener dolor, fiebre, ¿verdad? Puede estar pasando por un momento durísimo de salud. El marido llega desconsideradamente, ¿verdad? No le importa si todo el día estuvo la señora con fiebre desde el momento que salió hasta la noche cuando él regresó. Él lo único que dice, ¿y la comida? ¿Y qué? ¿No hiciste nada? No, mi amor, es que estoy enfermo. Así que, ¿te acuerdas cuando te fuiste y me dejaste en cama toda fiebrada, de pronto bien arropada? Sí, no he podido. ¿Qué eres? Vaga, que ni se... ¿Verdad?
al hombre le pica una avispa y el mundo se le cae abajo. Se para todo, le duele todo. Aun cuando no le duela nada, igual hace teatro, igual se queda. Yo tenía así un conocido que veía una aguja y se desmayaba. Era pastor, le cuento. Una aguja veía. Mi amado hermano, Jesús no fue comprendido con sus discípulos en los momentos más duros. Dice en el verso 41, a ese mismo Pedro le dije, velen, oren, para que no entren en ¿qué? Y yo le comento algo, sobre todo Pedro entró en tentación. Sí, y cayó. Y pecó. Mi amado hermano, Pedro entró en tentación. Y Jesús se lo había advertido. Porque Jesús, antes de llevarlo al huerto, antes de comer la última Pascua con ellos, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás, sí, te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero ojo, Jesús le dijo, yo he rogado a Dios, él, pero ¿quién tenía que orar por eso? El involucrado. Pero como el mal no le había llegado, como diríamos así, y la turbación todavía no había golpeado su carne, él estaba tranquilo. Pero hay a muchos que la turbación les cae en el momento menos esperado. Aquí, mi amado hermano, como hijos de Dios, nosotros no debemos de buscar a Dios en oración cuando llegue la ola. Nosotros ya tenemos el salvavidas antes de que la ola ingrese. Un creyente debe de estar siempre, sí, en una vida de sometimiento de oración, sea que se inunde o no se inunde más adelante nuestra vida. Sí, porque usted y yo en Dios tenemos la obligación de estar y de vivir una vida de oración. Si llueve, diríamos así, y usted sacó paraguas, qué bueno. Si no llueve y usted no sacó el paraguas, usted dirá, qué bueno. Pero si hace sol y de pronto usted dice, pero hoy yo no creo que llueva, pero por si acaso igual lo voy a llevar, porque sé que estamos en tiempo de invierno, y lo lleva aun cuando es molestoso ir con un bulto adicional. Amado hermano, usted puede salir con sol, sale y al retorno tremendo aguacerón que se arma. Usted dice, qué bueno, me estorbó sí cargarlo toda la mañana, toda la tarde, pero aquí me está sirviendo el paraguas. Lo abre y dice, ese hermano está que se moja todito. Y es así, no con el afán de la burla, sino con el afán de ser precavidos. El creyente que vive orando, mi amado hermano, sea que tenga prueba o no, sí, mi amado, está siempre preparado. Si la prueba viene, porque va a venir, si está orando, sí, la ola simplemente lo hace subir y bajar. Pero el que no está orando lo tira de cabeza. Y en la orilla está que se ahoga y dice, ¡auxilio! ¡Auxilio! Porque no oró. Jesús, mi amado hermano, demandó diciéndole a los suyos, una hora no ha podido velar conmigo. Verso 41, velen y oren para que no entren en tentación. El Espíritu, Él les da la explicación de lo que estaba pasando. ¿Cuál era la explicación? Ojo, esto no es una excusa como muchos lo han tenido como a un abrigo. Penosamente agarrándose mal del versículo bíblico. Muchos han dicho, hermano, lo que pasa es que mi carne es débil, pero mi espíritu está bien dispuesto. Pero como la carne es débil, siguen roncando.
Mi amado hermano, Jesús cuando utiliza esta apreciación del suceso, no le está diciendo yo te entiendo por qué no me estás orando. No, no. Jesús lo que les está dando, mi amado hermano, les está declarando es la situación de la cual ellos al experimentarla todavía no la han podido vencer. Dice la Biblia en el versículo 41, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué es lo que le está tratando de decir el Señor? Oren para que puedan vencer la carne que es débil. Lo que Jesús les está dando es el aliciente, ¿sí?, o la respuesta para que puedan orar. Lo que Jesús les está diciendo, si ustedes no han podido conmigo orar por lo menos una hora, es porque la carne todavía les está predominando. Pero oren para que puedan resistir lo que predomina, es decir, sus deseos carnales. Y yo les aseguro que el espíritu siempre va a estar floreciente. ¿Saben por qué mucha gente no ora? Porque alimentan todo el día su carne, pero no su espíritu. ¿De qué hablas todo el día, por ejemplo? Desde que amanece hasta que anochece. ¿De qué hablas? ¿Cuál es tu tema o tus temas de conversación? Siendo sincero. Tú te levantas en la mañana y dices, uy, qué bueno el Señor, maravilloso, grandioso. Hablas del Señor, compartes del Señor todo el día. Mi amado hermano, si tus temas de conversación son solamente el mundo, el sistema del mundo, los negocios del mundo, no esperes venir a la noche y decir, Señor, ahora sí, en el espíritu, no. De la abundancia del corazón, de lo que tú le has hecho abundar, de lo que tú le has llenado. Si tú le metes a esta botella aguas, de ella, ¿qué va a salir? Disculpe. ¿Qué va a salir? Si le metes agua, va a salir agua. Si a tu botella le metes el mundo, no va a salir agua cuando vengas a la iglesia. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Qué le estás metiendo a tu botella? Hay quienes combinan. Mi amado hermano, para que tu espíritu pueda prevalecer, para que tu vida espiritual pueda surgir y salir a flote, tienes que comenzar a llenar tu vida de cosas espirituales. El Señor así lo declaró. El espíritu a la verdad está. Es decir, Pedro, si tu vida estuviera llena del espíritu, si tu disposición sería la misma que la que yo tengo. Siempre aprovechando la más mínima oportunidad. ¿Para qué? Para que mi vida sea edificada. Pero como en tu vida aflora más lo carnal, o diríamos en el caso de nuestro contexto de vida actual, en tu vida más están las cosas del mundo. Cuando te ponen a sobrepesar lo espiritual y lo carnal, tu carne va siempre a predominar tus decisiones espirituales. Y te quedarás solamente con la buena intención espiritual, pero no tomarás o no llevarás a cabo lo espiritual, sino lo carnal. Hoy hay una vigilia, por ejemplo. El que tiene ya la frecuencia de orar, la vigilia la pasa feliz. El que no tiene la frecuencia de orar, hoy va a luchar. Y cuando termine y amanezca, dice, hermano, salgo victorioso en el nombre de Jesús. Porque aquí en las bancas será una lucha. El ojo izquierdo pelea con el ojo derecho y dice, no te cierres, el otro, yo te abro. ¿Por qué? ¿Pero por qué la lucha? ¿Por qué? Porque no hay la frecuencia en su vida de oración. Y su carne va a prevalecer. Muchos vendrán a pasar mala noche.
Y la intención de la vigilia no es pasar mala noche. La intención de vigilar es la intención de venir a tener comunión con Cristo. Vencer más todavía esta carne para que nuestro espíritu pueda prevalecer en tiempos de prueba. ¿Cuántas malas noches pasaría una madre teniendo un hijo internado 30 días en un hospital a su niño? ¿Verdad que cuando uno tiene situaciones como esa, uno ni duerme? Uno parece que el cuerpo estuviera dormido, pero al más mínimo movimiento, ¿qué pasó? ¿Verdad? Un paso fuerte, sí, está ahí. Y en lo espiritual, el Señor despertándote, llamándote diariamente a que ores, pero tú no agarras la sábana, te la pones más hasta el cuello y dices, ay, es que estoy cansado. ¿Verdad? Es que el Señor sabe que hoy trabajé durísimo y la almohada sobre la cabeza. Mañana al doble, mañana el doble. Mentira, va a dormir más en el mañana. Dice la Biblia, otra vez, verso 42. Mañana no hay trabajo, ¿verdad? Nadie trabaja, creo. ¿Verdad? Yo creo que la vigilia la arrancamos desde hoy día, ahorita mismo, en nombre de Jesús. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí, mira la angustia de Jesús, ¿ah? Esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Sabe lo que a mí me indica esta parte de la oración de Jesús? ¿Sabe lo que a mí me indica? Es que el Padre, ¿usted cree que el Padre, hablaba o no hablaba el Padre con Jesús? Pero en esa noche el Padre se había quedado en silencio. Porque Jesús en la primera oración inicial, ¿de qué manera ora? ¿Qué le dice el Señor? ¿Qué le dice Jesús a su Padre? Versículo número 39. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. El Padre no responde. Él se inquieta. Se levanta de su tiempo de oración y en su inquietud, en su encrucijada, mi amado hermano, va como para hacer un poco de tiempo, esperando la respuesta. Y va donde los suyos para ver si ellos también están como él, buscando en Dios una respuesta, y los ve roncando, les llama la atención, va y retorna, dobla su rodilla y continúa y dice, Señor, por favor, por segunda vez te lo pido, si esta copa no la debo de beber, Señor amado, házmelo saber, quiero que se haga tu voluntad. Versículo número 42. Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Es decir, quiero saberlo, házmelo saber. Verso 43. Vino otra vez, es decir, que en esa segunda oportunidad, ¿qué pasó? No hubo respuesta. ¿Cuántas veces usted ora y la respuesta, nanay, no hay? Señor, pero me van a matar. O como diríamos nosotros, Señor, pero si mañana ya me toca dar una respuesta o tomar una decisión, o me toca ya hacer algo, por favor, contéstame. Y Dios sigue en silencio. Recuerda, aquí hay algo importante como lección espiritual. Cuando Dios se enmudece, sus hijos le siguen buscando. Amén. Cuando Dios se enmudece, mi querido hermano, nuestra oración debe de ser, ¿sí?, con más intensidad. Tú no puedes hacer, ¿sí?, como lo que hace el hombre con el hombre. Ah, la ley de hielo me diste. Yo no te hablo tampoco. Cuando Dios calla, sus hijos siguen buscando. Amén. Y eso es lo que Jesús nos está dando a entender.
vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos, ojalá que no sea como esta vigilia, estaban. Si hay quienes en el culto ya se duermen, imagínense, en el culto ya se están durmiendo. Es que, hermano, hoy día me sacaron el aire. Ahora, no sé cómo se llamará tu jefe, pero me invento un nombre. Pero si Roberto, por ejemplo, te sacó el aire, ¿tú crees que Dios, ¿sí?, no te lo podría sacar también? Y yo te aseguro que es mejor trabajar para Dios o hacer o esforzarse más por el Señor que por Roberto. Porque Roberto, sobre todo con estas nuevas disposiciones que, bueno, no quiero topar ese tema, pero va, mira el rol de pagos, ¿cuánto hay? Dice, a ver, mucho en salario, ¿cómo es posible? No, espera un ratito. Publique una nómina, despedidos para este mes. Y se fue. Y Roberto, chao, le dice. Y ahí venimos ¿a dónde? A buscar al Señor. Señor, dame un trabajo. Y dice, pero si en lo poco no me fuiste fiel, ¿cómo quieres que te ponga en lo mucho? Mi amado hermano, Jesús fue, los vio dormidos, verso 44, y dejándolos, Jesús dijo, estoy luchando contra la corriente. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. ¿Qué palabras dijo Jesús? Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces, verso 45, vino a sus discípulos y les dijo. Yo creo que los discípulos han de haber estado orando, de pronto algunos, pero más por fuerza que de gusto. Cuando Jesús aparece por tercera oportunidad, dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya. ¿Por qué? Porque ya Jesús había obtenido ¿qué cosa? La respuesta. Y Jesús en esta oportunidad ya no pide oración, sino que ahora pide confianza y que aprendan en este caso a descansar como Él ahora ya había descansado ¿en quién? En Dios, en su Padre. Dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Quieres saber el desenlace de esta historia? En esta vigilia lo sabrá con la ayuda del Espíritu Santo. Si el Señor habló a tu corazón, mi amado hermano, sí, esfuérzate y sé valiente. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta noche, yo te doy gracias, Señor, por esta preciosa palabra. Cuán duro y cuán difícil fue este tiempo para ti, Dios amado. En nuestra vida también hay tiempos duros y difíciles, pero no por ello mi vida de oración se debe limitar a una determinada circunstancia. Por el contrario, con tiempos de crisis
o de bonanza, la vida del justo siempre depende de su Dios. Ahora, Padre Celestial, yo te suplico que tú añadas, oh Dios, a esta palabra que ha sido impartida, le añadas, oh Dios, de tu poder, le añadas, oh Dios, de tu Santo Espíritu, para que pueda hacer en nosotros el efecto, oh Dios, con que tú la has enviado. Mi Dios, y permítenos que como tu pueblo siempre podamos, oh Dios, estar apercibidos, velando y orando para no entrar en tentación. Y si la prueba nos alcanza, salir en victoria, Padre, porque todo aquel que participa, Señor, de tu gloria, también ha de participar de las aflicciones. Señor mi Dios, en el nombre de Jesús te lo pido, y agradecido de que lo recibo, mi Dios, mi Padre, quedo pues muy complacido de ti, mi Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria sea a Jesús. Le damos una fuerte ofrenda de aplauso al Rey. Antes de retirarme, quisiera en esta preciosa noche hacer la invitación a dos de nuestros amados hermanos de la iglesia, nuestro hermano Henry Silva Espinosa y su esposa, nuestra hermana Cira Santillán Fernández de Silva, amén, quienes en esta noche van a presentar a su niña Isabela Anaí Silva Santillán, amén. Para ello les invito a nuestros amados hermanos a que puedan pasar a la parte del altar, y a la iglesia también a cambiar de posición. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar y vamos a poner la vida de esta pequeña, de acuerdo a lo que el Evangelio mismo de Marcos en el capítulo número 10 nos dice en su verso 13 al 16. Voy a darle lectura a ese texto maravilloso. Y nos dice la palabra del Señor. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Les invito a ponerse y a extender sus manos hacia adelante, y vamos a orar por esta pequeña. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios, conforme a tu gracia y a tu misericordia, ponemos, oh Dios amado, luego de las charlas que ellos han recibido como padres, a Isabela Anaí Silva Santillán. Ella, mi Dios, que tú le diste por tu misericordia la gracia de nacer un 28 de diciembre del 2015, Padre, su advenimiento al hogar ha traído felicidad, ha traído, Señor, dicha. Que también pueda traer, Señor amado, en el cuerpo de Cristo, esta pequeña, gran alegría y gozo para ti. Tú que eres nuestro Padre, Señor, permítele a su madre, permítele, Señor amado, a su padre, criar a esta pequeña en tu temor y en tu temblor. Y que la vida de Isabela, Señor amado, sea, mi Dios, una vida que marque la diferencia en medio de una generación que se está perdiendo. Hazla luminar, hazla, Señor amado, mi Dios, la sal de esta tierra y la luz. Y que por medio
de su testimonio, por medio de la crianza, por medio, Señor amado, de los dichos de la boca de sus padres, los cuales serán tu palabra, ella pueda aprender consejo y conocimiento, y que pueda crecer en estatura y en la gracia también, como tú lo hiciste, Señor, delante de ti y delante de los hombres. Mi Dios, ponemos en tus manos, pues, la vida de Isabela Anaí Silva Santillás, Padre, creyendo que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo reposa en su pequeño corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Glorificamos a Cristo por ello y hacemos la entrega del presente certificado. ¿Sí? Para la foto. Aleluya. La foto en la página de la iglesia, ahí la podrán ver. Amén. Que Dios les bendiga. Así que la dicha del Señor sea grandemente sobre sus corazones. ¿Sí? Continúa con la dirección del culto nuestra hermana Fanny Chonillo. Gracias damos a nuestro Dios en este tiempo. Vamos en esta hora, vamos a orar para recoger las ofrendas y los diezmos de amor que hayamos traído a su casa. Amén. Así sentaditos como están, oremos a nuestro Dios en este tiempo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te damos una vez más, Señor amado, gracias. Gracias por tu palabra.